Cette pauvre femme est pathétique avec ses vêtements bon marché. Je ne peux pas croire que je vais faire partie de cette famille. Las palabras resonaron en mi cabeza como cristales rotos mientras sostenía la cuchara de sopa a medio camino entre el plato y mis labios. Mi nuera, Isabela, acababa de susurrarle esto a su amiga sentada junto a ella, riéndose detrás de una servilleta de tela. Esta pobre mujer es patética con su ropa barata. No puedo creer que voy a formar parte de esta familia. Mi hijo Miguel sonreía ajeno a todo, mirándola con adoración, como si cada palabra que saliera de su boca fuera miel pura. Isabela me miró directo a los ojos y sonrió con falsa dulzura mientras seguía hablando en francés. Heureusement, quand nous serons mariés, je n'aurai pas à supporter sa cuisine médiocre très souvent. Afortunadamente, cuando nos casemos, no tendré que soportar su mediocre cocina muy a menudo. No sospechaba que durante 5 años fui profesora de francés en la Universidad Nacional Autónoma de México. No sabía que vivía en París durante mi juventud. No tenía idea de que entendía cada una de sus crueles palabras. La sangre me hervía mientras la observaba reír, con sus perfectos dientes blancos y ese collar de perlas que mi hijo había comprado con 3 meses de su salario. Miguel, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, ahora era un arquitecto exitoso. Y ella, Isabela Montero, hija de un empresario inmobiliario de Polanco, lo había elegido, o más bien, había elegido su potencial. El comedor de mi modesta casa en Coyoacán, que siempre me había parecido acogedor, ahora se sentía asfixiante. Las paredes color durazno que pinté con tanto cariño hace 2 veranos parecían burlarse de mí. Los platos de Talavera que heredé de mi madre parecían demasiado folclóricos bajo la mirada despectiva de Isabela. Et cette maison, si petite et démodée, continuó en francés. Y esta casa, tan pequeña y pasada de moda. Su amiga Valeria, igualmente elegante, igualmente cruel, soltó una risita mientras fingía admirar la foto familiar en la pared. Mi mano tembló, derramando unas gotas de sopa de tortilla sobre el mantel bordado que había sido regalo de mi comadre Dolores. Mamá, ¿estás bien? Miguel me miró con genuina preocupación. Te has puesto pálida. Señora Ramírez, quizás necesite un poco de aire, dijo Isabela en español, con una voz tan dulce que nadie sospecharía el veneno que había escupido momentos antes. La cena está deliciosa, pero hace un poco de calor aquí dentro, ¿no cree? Respiré profundo, tragándome la humillación como había tragado tantas dificultades en mis 58 años de vida. Sonreí con toda la dignidad que pude reunir. Estoy perfectamente bien, gracias por preocuparte, respondí en español. Luego, mirándola directamente a los ojos, añadí con perfecta pronunciación francesa. Le dîner est servi avec amour. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, ma chère. La cena está servida con amor. Eso es algo que el dinero no puede comprar, querida. Sus ojos se abrieron como platos. El color abandonó su rostro perfecto. Miguel, que no hablaba francés, nos miraba confundido. Valeria se atragantó con su agua. En ese preciso instante, mientras veía el pánico instalarse en los ojos de Isabela, supe que esta cena era solo el inicio de una guerra que ella había comenzado, pero que yo terminaría. El reloj antiguo en la sala marcó las 9 con su característico tañido. La noche apenas comenzaba, y con ella, una batalla silenciosa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Elena Ramírez. A mis 58 años, las arrugas alrededor de mis ojos cuentan historias de risas y lágrimas en igual medida. Mis manos, con venas prominentes y manchas de la edad, han trabajado incansablemente desde que tengo memoria. Primero como mesera en Veracruz, mi ciudad natal, luego como estudiante becada en Francia, después como profesora de idiomas y finalmente como traductora freelance para mantener a mi hijo. Vivo en una casa pequeña pero acogedora en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. No es una mansión como la que tiene Isabela en Las Lomas, pero cada rincón está lleno de recuerdos. El patio trasero con sus macetas de geranios y el viejo aguacatero que plantó mi padre cuando me mudé aquí. La cocina con azulejos azules donde preparé miles de comidas para Miguel mientras crecía. La sala con libros en francés, español e inglés que he coleccionado durante décadas. Cada mañana me despierto a las 6, hago café de olla y salgo a regar mis plantas antes de que el sol de la Ciudad de México se vuelva demasiado intenso.
Luego trabajo en mis traducciones, visitando ocasionalmente el mercado de Coyoacán para comprar flores frescas o chiles para el mole que tanto le gusta a Miguel. Mi vida no ha sido fácil, pero jamás me he quejado. Cuando Javier, el padre de Miguel, nos abandonó por una mujer más joven, no derramé lágrimas delante de mi hijo. Tenía solo 3 años y merecía una madre fuerte. Vendí mis joyas, incluido mi anillo de matrimonio, para pagar un curso de traducción especializada. Trabajé dobles turnos dando clases en escuelas privadas y en la UNAM. Aprendí a estirar cada peso para que a Miguel nunca le faltara nada. Le enseñé a mi hijo el valor del trabajo duro, la honestidad y el respeto. Lo vi crecer con orgullo, desde aquel niño que lloraba cuando lo dejaba en la primaria República de Francia, hasta el hombre que se graduó con honores de la Facultad de Arquitectura. Las vecinas siempre me decían: Elena, deberías buscar un nuevo marido, alguien que te ayude con el niño. Pero nunca quise arriesgar la estabilidad de Miguel. Bastantes padrastros abusivos había visto en las familias del vecindario. Mi hijo merecía paz, y yo podía darle eso, aunque significara sacrificar mi propia compañía. Cuando Miguel me presentó a Isabela hace 6 meses, algo en mi interior se inquietó. Es hermosa sin duda. Su cabello castaño siempre perfectamente peinado, su piel como porcelana, sus modales de alta sociedad. Estudió en la Universidad Iberoamericana y pasó un año en la Sorbona, de donde viene su perfecto francés. Su padre, Eduardo Montero, posee una de las constructoras más grandes de México y ella trabaja en la empresa familiar supervisando proyectos. Desde el principio, noté cómo sus ojos evaluaban mi casa, mis muebles, mi ropa, siempre educada, siempre cortés, pero con ese aire de superioridad que no podía disimular. Le regalaba a Miguel relojes caros y camisas de diseñador que él no podría permitirse. Lo llevaba a restaurantes exclusivos y a fiestas en Polanco y Santa Fe. Mi hijo, deslumbrado por este mundo nuevo, parecía transformarse poco a poco. Ya no venía a comer los domingos con la misma frecuencia. Sus visitas se volvieron más cortas, más formales. Isabela siempre tenía algún evento importante al que debían asistir, alguna reunión con gente clave para tu carrera, mi amor, como le decía a Miguel. La cena de esta noche era especial. Miguel me había llamado emocionado. Mamá, quiero que prepares tu famoso mole. Invité a Isabela y a una amiga suya. Tengo algo importante que anunciarles. No necesité más explicaciones. Sabía que mi hijo iba a anunciar su compromiso. Me pasé 3 días preparando todo. Limpié cada rincón de la casa, compré flores frescas, saqué la vajilla buena que solo uso en Navidad. Cociné durante horas, preparando el mole como me enseñó mi abuela, con 28 ingredientes diferentes, tostados y molidos a mano. Y ahora, sentada en mi propia mesa, acababa de descubrir la verdadera cara de la mujer que mi hijo amaba. Una mujer que se burlaba de mí, de mi casa, de mi comida. Una mujer que veía a mi hijo como un trofeo, como un boleto a una vida profesional exitosa gracias a su talento. El silencio en la mesa después de mi respuesta en francés era denso, casi palpable. Miguel, ajeno al verdadero significado de ese intercambio, intentó romper la tensión. Vaya mamá, no sabía que Isabela y tú podrían hablar en francés. ¡Qué bonito! Isabela recuperó la compostura con una rapidez impresionante. Sonrió, aunque sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Tu madre nos ha sorprendido a todos, cariño. Nunca mencionaste que hablaba francés también. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Isabela. Respondí con calma mientras servía más sopa. La vida da muchas vueltas, y a veces las sorpresas pueden ser reveladoras. El resto de la cena transcurrió en una aparente normalidad, pero bajo la superficie, una corriente de tensión fluía entre Isabela y yo. Ella ahora sabía que yo conocía su verdadera naturaleza, y yo sabía que ella haría lo que fuera para mantener su imagen perfecta ante mi hijo. Cuando Miguel finalmente anunció que se casarían en primavera, levanté mi copa para brindar, observando cómo el anillo de diamantes en el dedo de Isabela captaba la luz. Un anillo que, según Miguel me había confesado nervioso la semana anterior, había costado todos sus ahorros. Por un futuro lleno de sinceridad y amor verdadero, dije mirándola directamente a los ojos. Isabela bebió su vino sin apartar la mirada. El desafío estaba lanzado. La mañana siguiente a la cena, me desperté con un mensaje de Miguel. Mamá, Isabela está muy apenada por lo de anoche.
Dice que solo estaba practicando su francés con Valeria y que nunca quiso sonar irrespetuosa. ¿Podemos pasar esta tarde para tomar un café? Miré el celular durante largo rato. Isabela había actuado rápido, construyendo su defensa antes de que yo pudiera hablar con mi hijo. Típico de alguien acostumbrado a manipular situaciones. Respondí con un simple: «Claro, hijo, los espero a las 5». Luego me preparé para un día de traducciones pendientes, intentando concentrarme en un texto sobre arquitectura sostenible que, irónicamente, era para un cliente de la constructora de Eduardo Montero, el padre de Isabela. A las 5 en punto, el timbre sonó. Miguel entró primero, besándome en la mejilla con la misma calidez de siempre. Isabela lo seguía, impecable como siempre, con un ramo de orquídeas caras y una caja de pasteles del Globo. «Elena», me dijo con voz suave, usando mi nombre de pila por primera vez. Quería disculparme por lo de anoche. A veces Valeria y yo bromeamos en francés sin pensar que puede sonar irrespetuoso. Nunca imaginé que entenderías. Es maravilloso que hables el idioma tan bien. La observé detenidamente. Su actuación era perfecta. Ojos ligeramente húmedos, voz temblorosa, postura vulnerable. Una actuación digna de un Oscar. «No hay nada que disculpar, Isabela», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Las bromas entre amigas son normales, aunque el contenido de algunas pueda ser sorprendente. Miguel nos miraba aliviado, creyendo que cualquier malentendido quedaba resuelto. Pobre hijo mío, tan brillante para los números y los diseños, tan ingenuo para leer a las personas. Nos sentamos en la sala mientras yo servía café en mis tazas de cerámica de Puebla, esas que Isabela había llamado folclóricas, con desdén la noche anterior. Miguel me contó que fuiste profesora de francés, Elena. Qué coincidencia tan maravillosa. Yo estudié un año en París, dijo Isabela, tomando la taza con las yemas de los dedos, como si temiera contaminarse. «Oui, j'ai vécu à Paris pendant 5 ans», respondí. «Sí, viví en París durante 5 años, en el barrio latino, cerca de la Sorbona. Años maravillosos». «Mamá, nunca me contaste tanto sobre esa época», exclamó Miguel. «Nunca preguntaste, hijo», dije con una sonrisa triste. «Hay tantas historias que nunca te he contado». Isabela intervino rápidamente. «Miguel, cariño, muéstrale a tu madre los planos del proyecto en Querétaro. Estoy segura de que le encantarán». Era su manera de cambiar de tema, de evitar cualquier conversación que pudiera revelar más sobre mí, que pudiera hacer que Miguel se interesara por mi pasado. Mientras mi hijo desplegaba entusiasmado sus diseños sobre la mesa de centro, el teléfono de Isabela sonó. Se disculpó y salió al patio para atender la llamada. «Es preciosa, ¿verdad, mamá?», dijo Miguel, siguiéndola con la mirada. «Es muy hermosa», concedí. «Pero la verdadera belleza, hijo, está en el corazón. Lo sé, por eso la amo. Es tan buena, tan generosa. Sabes que consiguió que su padre me asignara el proyecto de Querétaro, ¿verdad? Es una oportunidad única». Asentí lentamente. Así que ese era el plan. Isabela estaba asegurándose de que Miguel quedara atado a los negocios familiares, dependiente de sus conexiones. Cuando regresó del patio, su rostro había cambiado. Ya no mostraba la vulnerabilidad fingida de antes, sino una expresión tensa. «Miguel, era papá. Necesita que vayamos a su oficina ahora mismo. Hay un problema con los inversionistas de Querétaro». Mi hijo se levantó de inmediato, recogiendo sus planos apresuradamente. «Lo siento, mamá. El deber llama. Te visitaré pronto, lo prometo». Los acompañé a la puerta, observando cómo Isabela tomaba posesivamente el brazo de mi hijo. Antes de salir, se volvió hacia mí y dijo en voz baja, asegurándose de que Miguel, ya en el auto, no pudiera escucharla: «Elena, ambas sabemos lo que escuché anoche. Seamos francas. No me gustas y yo no te gusto. Pero Miguel te adora, así que mantengamos la paz, por su bien. Después de todo, él ya ha elegido su futuro, y ese futuro es conmigo y mi familia». La frialdad en sus ojos contrastaba con su sonrisa perfecta. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia el auto donde mi hijo la esperaba. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Isabela resonaban en mi cabeza. Él ya ha elegido su futuro, como si mi hijo fuera una propiedad, una adquisición más para su colección de lujos. A la mañana siguiente,
Intenté llamar a Miguel varias veces, pero no respondió. Finalmente, recibí un mensaje. Perdón, mamá. Estoy muy ocupado con el proyecto. Te llamaré pronto. Pasaron 3 semanas sin que Miguel me visitara. 3 semanas de mensajes breves y llamadas no respondidas. Cuando finalmente lo vi, fue porque yo me presenté sin avisar en su apartamento en La Condesa. Estaba más delgado, con ojeras y un aspecto agotado que me partió el corazón. Hijo, ¿qué te pasa? Pareces enfermo. Estoy bien, mamá. Solo cansado. El proyecto de Querétaro es más complicado de lo que pensaba. Eduardo quiere resultados imposibles en plazos ridículos. ¿Y por qué no has venido a verme? Sabes que siempre tengo tiempo para ti. Miguel desvió la mirada. Isabela cree que debo concentrarme completamente en este proyecto. Es mi oportunidad para impresionar a su padre, para demostrarle que soy digno de ella. ¿Digno de ella? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Miguel, tú no necesitas demostrarle nada a nadie. Eres un arquitecto brillante por derecho propio. Lo sé, mamá, pero así funciona este mundo. Necesito sus conexiones. ¿Sabes cuántos arquitectos talentosos hay sin trabajo? Isabela me está ayudando a asegurar mi futuro. Nuestro futuro. Quise decirle la verdad. Quise contarle sobre las crueles palabras en francés, sobre la manipulación, sobre cómo Isabela lo estaba separando de mí deliberadamente. Pero al ver sus ojos cansados pero esperanzados, no pude hacerlo. No podía ser yo quien destruyera su sueño. Solo cuídate, hijo, dije finalmente, abrazándolo. Y recuerda que siempre tendrás un hogar conmigo. Mientras salía del apartamento, vi sobre la mesa una invitación para una cena de compromiso en la mansión de los Montero el siguiente fin de semana. Una invitación que yo no había recibido. La primera puñalada había sido efectiva. Isabela no solo se estaba burlando de mí, sino que estaba alejando a mi hijo sistemáticamente, haciéndolo dependiente de ella y su familia, cortando los lazos que nos unían desde hace 32 años. Y lo peor era que yo no sabía cómo luchar contra eso, sin herir a Miguel en el proceso. Esa noche, sentada en mi sala silenciosa, saqué un viejo álbum de fotos del estante. La cubierta de cuero desgastado olía a tiempo y recuerdos. Al abrirlo, me encontré con la historia de mi vida con Miguel. Ahí estaba yo, con apenas 26 años, sosteniendo a un Miguel recién nacido en el hospital de Veracruz. Mi rostro, exhausto pero radiante de felicidad, miraba a la cámara que sostenía Javier. Era la última foto que teníamos los 3 juntos, antes de que él decidiera que la responsabilidad de ser padre era demasiado para él. Pasé las páginas lentamente, Miguel aprendiendo a caminar, aferrándose a mis dedos con sus pequeñas manos. Miguel en su primer día de escuela, con una mochila casi tan grande como él, yo enseñándole a andar en bicicleta en el parque hundido, con las rodillas raspadas y una sonrisa de orgullo. Recordé aquellos primeros años en la Ciudad de México, después de que Javier nos abandonara. Vivíamos en un cuarto de azotea en la colonia Narvarte, que apenas podía pagar con mi salario de mesera. Por las noches, cuando Miguel dormía, estudiaba francés con libros usados que compraba en La Lagunilla, preparándome para el examen de beca que me llevaría a Francia. Cuando recibí la carta de aceptación, lloré toda la noche. Era nuestra oportunidad, pero significaba dejar a Miguel con mi madre durante 2 años mientras yo estudiaba en París, la decisión más difícil de mi vida. Mi madre, doña Carmela, una mujer fuerte de Veracruz que había criado sola a 5 hijos, me dijo: «Vete, hija. Estudia. Es la única forma de darle un futuro mejor al niño. Yo lo cuidaré como si fuera mío». En las fotos siguientes, un Miguel de 5 años me abrazaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sus ojos, iguales a los míos, llenos de lágrimas mientras me despedía para irme a Francia. Le prometí que regresaría, que estudiaría duro por los dos, que construiríamos una vida mejor juntos. Durante esos 2 años en París, trabajé como empleada doméstica por las mañanas y estudiaba por las tardes. Enviaba casi todo mi salario a México para mi madre y Miguel. Llamaba cada domingo, gastando buena parte de lo poco que me quedaba en costosas llamadas internacionales solo para escuchar la voz de mi hijo. «Te extraño, mamá», me decía en cada llamada, y yo me mordía los labios para no llorar. «Yo también te extraño, mi cielo. Estoy aprendiendo muchas cosas para enseñarte cuando vuelva». Cuando regresé a México con mi diploma de la Alianza Francesa y una especialización en traducción, Miguel corrió hacia mí en el aeropuerto, ya casi irreconocible, más alto, más delgado,
con 2 dientes menos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, y su abrazo fue el mismo. Mi madre había hecho un trabajo maravilloso cuidándolo, pero notaba en sus ojos que me había extrañado cada día. Prometí entonces que nunca más nos separaríamos. Seguí pasando las páginas del álbum. Miguel en la secundaria. Yo a su lado en cada ceremonia escolar. Las noches que pasamos estudiando juntos en la mesa de la cocina. Yo traduciendo documentos mientras él hacía sus tareas. Los domingos en Xochimilco, compartiendo una trajinera y comiendo elotes. Los cumpleaños celebrados con pasteles caseros porque no podíamos permitirnos más, pero siempre llenos de amor y risas. Cuando Miguel ganó una beca parcial para estudiar arquitectura, vendí la pequeña joyería que había heredado de mi abuela para cubrir el resto de los gastos. Nunca se lo dije. Le hice creer que la beca cubría todo porque no quería que se sintiera como una carga. Durante esos años universitarios, tomé trabajos adicionales de traducción. A veces dormía apenas 3 horas por noche, pero ver a Miguel florecer, convertirse en el hombre brillante y compasivo que siempre supe que sería, hacía que cada sacrificio valiera la pena. La noche antes de su graduación, Miguel me sorprendió con una cena que él mismo había cocinado. «Mamá», me dijo con los ojos brillantes, «todo lo que soy, todo lo que he logrado es gracias a ti. Algún día te daré la vida que mereces». Y lo decía en serio. Sus primeros sueldos como arquitecto junior casi siempre los gastaba en pequeños lujos para mí. Una bufanda de seda, un libro de cocina francesa que yo había admirado, flores frescas cada viernes. Hasta que apareció Isabela. Recordé la primera vez que la mencionó. «Conocí a alguien especial, mamá. Es hermosa, inteligente y viene de una buena familia. Creo que te caerá bien». Desde el principio, noté cómo cambiaba cuando hablaba de ella. Su rostro se iluminaba, pero también aparecía algo más. Una inseguridad que nunca antes había visto en él, como si no se sintiera suficiente. Las visitas se volvieron más esporádicas. Ya no traía flores los viernes. Cuando lo invitaba a comer, siempre tenía algún compromiso con Isabela o su familia. El dinero que antes gastaba en pequeños detalles para mí ahora se iba en restaurantes caros y regalos para ella. No me importaba el dinero, nunca me había importado. Lo que me dolía era ver cómo mi hijo, mi Miguel, el niño que había criado para que valorara la autenticidad y la bondad por encima de las apariencias, ahora parecía desesperado por encajar en un mundo superficial que lo juzgaba por su cuenta bancaria y sus conexiones. Cerré el álbum, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Habían sido en vano todos esos sacrificios? ¿Todo ese amor? ¿Iba a perder a mi hijo ante una mujer que lo veía como un proyecto, como una adquisición? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Dolores, mi comadre de toda la vida, la madrina de Miguel. «Elena, ¿ya te enteraste? Los Montero están organizando una gran fiesta de compromiso este sábado. Todo Polanco estará allí». «Sí, me enteré», respondí con voz cansada. «¿Miguel te invitó? Porque escuché que solo están invitando a gente selecta». El tono de indignación en la voz de Dolores era evidente. «No, Dolores, no he recibido invitación». Intenté que mi voz sonara neutra, aunque el dolor me atravesaba como una espina. «Eso es inaceptable. Eres su madre». Quizás se perdió en el correo. Mentí, sabiendo perfectamente que no era así. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Luego, tomé una decisión. No iba a quedarme sentada viendo cómo esa mujer me arrebataba a mi hijo. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. Tomé mi bolso y salí a la calle. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Y mientras caminaba por las calles empedradas de Coyoacán, recordando cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de alegría compartido con Miguel, sentí cómo la determinación crecía en mi interior. Esta no sería la primera batalla difícil de mi vida. Y como todas las anteriores, estaba dispuesta a luchar hasta el final. El sábado por la mañana recibí un mensaje de texto de Miguel. «Mamá, ¿podrías pasar por la oficina de Montero Constructora a las 5? Isabela quiere darte algo personalmente». Una invitación de último momento, pensé. Al menos habían recapacitado. Respondí afirmativamente y pasé el día preparándome. Compré un vestido nuevo, sencillo pero elegante, de color azul marino. No era de diseñador como los que usaba Isabela, pero me sentaba bien y me hacía sentir digna. A las 5 en punto, entré en el imponente edificio de cristal y acero en Paseo de la Reforma,
donde se ubicaban las oficinas centrales de Montero Constructora. El guardia de seguridad me miró con cierta extrañeza cuando mencioné que venía a ver a Isabela Montero, pero tras verificar en su lista, me permitió subir. El ascensor me llevó al piso 20, donde una recepcionista perfectamente arreglada me recibió con una sonrisa profesional. La señora Elena Ramírez, la señorita Montero la espera en la sala de juntas. Me condujo por un pasillo decorado con maquetas de edificios impresionantes, muchos de ellos reconocibles en el skyline de la Ciudad de México. Al final del pasillo, abrió una puerta e indicó que pasara. Para mi sorpresa, la sala de juntas no estaba vacía. Alrededor de una gran mesa ovalada se sentaban unas 15 personas elegantemente vestidas. Reconocí a Eduardo Montero, el padre de Isabela, a la cabeza de la mesa. A su derecha estaba Isabela, impecable en un traje sastre color crema. A su izquierda, Miguel, con una expresión tensa que me alarmó inmediatamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me sentí repentinamente consciente de mi vestido de tienda departamental, de mi maquillaje sencillo, de mi bolso gastado. «Elena, qué bueno que pudiste venir». Isabela se levantó con una sonrisa radiante, demasiado perfecta para ser sincera. «Permíteme presentarte al consejo directivo de Montero Constructora y a algunos de nuestros principales inversionistas». Uno a uno, fueron presentándose hombres y mujeres con apellidos que aparecían frecuentemente en las páginas de sociales. Garzasada, Slim, Serviche. Todos me saludaron con cortesía distante, como quien saluda a la empleada doméstica en una fiesta. «Por favor, toma asiento», indicó Isabela, señalando una silla al extremo opuesto de la mesa, lejos de Miguel. «Estábamos discutiendo los últimos detalles del proyecto de Querétaro, donde tu hijo está haciendo un trabajo interesante». La forma en que pronunció interesante hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Señora Ramírez», intervino Eduardo Montero, un hombre de unos 60 años con el mismo rostro afilado de Isabela. «Su hijo tiene talento, sin duda, pero le falta experiencia y contactos. Afortunadamente, nuestra familia puede proporcionarle ambos». Miguel miraba la mesa, evitando mis ojos. Sus nudillos estaban blancos de apretar los puños bajo la mesa. «El proyecto de Querétaro es solo el principio», continuó Montero. «Con nuestra guía, Miguel podría convertirse en uno de los arquitectos más importantes de México, siempre y cuando sepa adaptarse a ciertas circunstancias». «¿Qué tipo de circunstancias, señor Montero?», pregunté, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Las exigencias de nuestro círculo social son altas, señora Ramírez», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nuestros clientes esperan tratar con personas de cierto nivel». Isabela tomó el control de la conversación. «Lo que papá quiere decir, Elena, es que estamos invirtiendo mucho en Miguel y queremos asegurarnos de que nada, ni nadie, interfiera con su progreso profesional». La realidad me golpeó como un puñetazo. No me habían llamado para invitarme a la fiesta de compromiso. Me habían llamado para humillarme públicamente, para dejarme claro que yo no encajaba en el mundo al que ahora pertenecería mi hijo. «La fiesta de compromiso será en el Club de Golf Chapultepec», continuó Isabela, sacando un sobre de su maletín. «Será un evento muy exclusivo, con protocolos estrictos. Miguel pensó que quizás sería mejor que no asistieras, dado que podrías sentirte incómoda». «¿Miguel pensó eso?». Mi voz era apenas un susurro mientras miraba a mi hijo, quien seguía con la vista clavada en la mesa. «Sin embargo», prosiguió Isabela, «yo insistí en que deberías tener la opción de asistir. Después de todo, eres su madre». Deslizó el sobre por la mesa hacia mí. «Aquí tienes la invitación. El código de vestimenta es formal de gala». Uno de los ejecutivos, un hombre de expresión aburrida, comentó: «Quizás deberíamos regalarle un vestido apropiado. Sería una lástima que desentonara». Algunas risitas discretas recorrieron la mesa. Isabela sonrió educadamente. «Por supuesto, podríamos enviarte con nuestra estilista personal», añadió, como quien ofrece caridad a un mendigo. «También podría ayudarte con el peinado y el maquillaje. Queremos que te sientas presentable». La humillación era completa. Todos me miraban, algunos con diversión apenas disimulada, otros con lástima, como si fuera un proyecto de beneficencia. «Transformemos a la madre pueblerina del prometido». Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero mi hijo, mi orgullo, mi razón de vivir, seguía en silencio, paralizado entre su amor por mí
y su deseo de pertenecer al mundo de Isabela. Me levanté lentamente, recogiendo mi bolso. Tomé el sobre con la invitación y lo guardé cuidadosamente. «Gracias por su amabilidad», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Pero no será necesaria la estilista. Sé exactamente cómo presentarme a la ocasión». Cuando caminé hacia la puerta, Isabela añadió: «Elena, hay un último detalle. La fiesta coincide con el cumpleaños de la tía abuela de Miguel, y sabemos que ustedes tienen la costumbre de celebrarlo juntos. Espero que entiendas que este año será diferente». Me detuve en seco. El cumpleaños de la tía Rosario, la hermana de mi madre, quien había sido como una segunda madre para Miguel después de que la mía falleciera. Una mujer de 85 años que adoraba a mi hijo y esperaba todo el año para verlo en su cumpleaños. Esta fue la gota que colmó el vaso. Me di la vuelta y miré directamente a Isabela. «Dime una cosa, Isabela. ¿Todo esto es necesario? ¿Esta crueldad calculada? ¿No es suficiente con que te hayas ganado el corazón de mi hijo?» Por un instante, vi algo parecido a la culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por frialdad. «No es crueldad, Elena. Es realismo. Miguel ahora pertenece a nuestro mundo, y en nuestro mundo las apariencias importan». Miguel finalmente levantó la mirada, sus ojos atormentados encontrándose con los míos. «Mamá», empezó, pero yo levanté una mano para detenerlo. «No digas nada, hijo. No aquí, no ahora». Y con eso, salí de la sala de juntas con la espalda recta y la cabeza alta, mientras las lágrimas que me negaba a derramar quemaban tras mis párpados. En el ascensor, sola por fin, me permití un momento de debilidad. Un sollozo escapó de mi garganta mientras presionaba el sobre contra mi pecho. No por la humillación, sino por el silencio de Miguel. Un silencio que dolía más que todas las burlas de Isabela y su círculo de privilegiados. Al salir del edificio, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Respiré profundamente, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Una cosa tenía clara: no iba a permitir que esa mujer me arrebatara a mi hijo. No después de todo lo que habíamos pasado, no sin luchar. Y si había algo que Elena Ramírez sabía hacer bien, era luchar. Esa noche, mientras regresaba a casa en un taxi desde las oficinas Montero, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la humillación comenzaron a transformarse en algo más poderoso: determinación. Al llegar a Coyoacán, en lugar de entrar directamente a casa, decidí caminar hasta la plaza principal. Necesitaba aire, espacio para pensar. Me senté en una banca frente a la iglesia de San Juan Bautista, observando a las familias que paseaban, a los mariachis que tocaban en la esquina, a los vendedores de elotes y esquites. Este era mi México, mi hogar. Un lugar donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria o sus conexiones sociales, sino por su corazón, su trabajo, su dignidad. «Elena, ¿eres tú?». Levanté la vista para encontrarme con el rostro familiar de Jorge Fuentes, mi antiguo colega de la UNAM. Había envejecido, igual que yo, pero sus ojos seguían teniendo la misma chispa inteligente. «Jorge, qué sorpresa verte». Le sonreí, genuinamente contenta de ver un rostro amigo. «¿Puedo?», preguntó, señalando el espacio libre en la banca. Asentí, y se sentó a mi lado. Jorge había sido profesor de literatura francesa en la UNAM durante más de 30 años. Ahora estaba jubilado, pero seguía traduciendo y escribiendo. «Te ves triste, Elena. ¿Todo bien?». Quizás fue la amabilidad en su voz, o tal vez simplemente necesitaba desahogarme con alguien que no fuera parte de toda esta situación. Le conté todo: Isabela, las burlas en francés, la humillación en la oficina, el silencio de Miguel. Jorge escuchó sin interrumpir, sus ojos llenos de empatía. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Elena, te conozco desde hace más de 20 años. Siempre has sido una mujer extraordinaria, inteligente, trabajadora, digna. Criaste a un hijo maravilloso tú sola, construiste una carrera respetable, nunca te rendiste ante las adversidades». Hizo una pausa, mirando hacia la iglesia iluminada. «Pero siempre has sido demasiado modesta, demasiado discreta sobre tus logros. Tal vez es hora de que el mundo, y especialmente esa familia Montero, conozca realmente quién es Elena Ramírez». «¿Qué quieres decir?», pregunté intrigada. «¿Recuerdas tu traducción de Les Fleurs du Mal de Baudelaire? Ganó el Premio Nacional de Traducción Literaria.
¿O qué hay de tus artículos sobre la influencia francesa en la literatura mexicana? Siguen siendo referencia obligada en las universidades. Era cierto. Durante años, había publicado traducciones y artículos académicos bajo el seudónimo de E.R. Vega, usando el apellido de soltera de mi madre. Nunca había buscado reconocimiento público. Mi prioridad siempre había sido Miguel. Jorge, eso fue hace mucho tiempo. Nadie se acuerda de esos trabajos ahora. Te equivocas, dijo, sacando su teléfono. Mira esto. Me mostró una página de la Universidad de la Sorbona, donde aparecía una lista de traductores literarios destacados. Entre ellos, E.R. Vega, con una breve biografía que mencionaba mis contribuciones al intercambio cultural entre Francia y México. Y eso no es todo, continuó Jorge. ¿Sabías que tu traducción de Madame Bovary fue reeditada el año pasado? La editorial ATA ha estado intentando contactar con E.R. Vega para una serie de conferencias. Me quedé sin palabras. Había abandonado ese aspecto de mi carrera hace años, concentrándome en traducciones técnicas y comerciales que pagaban mejor y me permitían mantener a Miguel. Elena, dijo Jorge suavemente, nunca has sido solo la madre de Miguel. Eres una intelectual respetada, una traductora premiada, una mujer con una trayectoria propia que merece reconocimiento. Quizás es hora de que recuerdes quién eres realmente. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante tanto tiempo, me había definido principalmente como la madre de Miguel, poniendo mis propias ambiciones y logros en segundo plano. Había olvidado la mujer que fui, la mujer que todavía era debajo de las capas de sacrificio maternal. ¿Qué sugieres que haga?, pregunté, sintiendo cómo una nueva energía comenzaba a fluir por mis venas. Para empezar, asiste a esa fiesta de compromiso, pero no como la madre sumisa y humilde que ellos esperan. Ve como E.R. Vega, la intelectual respetada internacionalmente. Muéstrale a esa familia que no tienen idea de con quién están tratando. Me reí suavemente. Jorge, eso suena casi a venganza. No, Elena, no es venganza, es justicia, es reclamar tu dignidad, es mostrarle a tu hijo que su madre es una mujer extraordinaria que merece respeto, no lástima ni condescendencia. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando la plaza llena de vida. Finalmente, Jorge añadió, y hay algo más que deberías saber. Eduardo Montero no es tan intachable como parece. Hace unos años, la Facultad de Arquitectura organizó un simposio sobre ética en la construcción. Montero fue invitado y se negó a participar cuando supo que uno de los temas sería la corrupción en contratos gubernamentales. ¿Insinúas que Montero está involucrado en casos de corrupción? Jorge se encogió de hombros. No insinúo nada. Solo digo que tal vez deberías investigar un poco antes de permitir que tu hijo quede completamente bajo la influencia de esa familia. Cuando regresé a casa esa noche, algo había cambiado en mí. Ya no me sentía derrotada ni humillada. Una nueva determinación había tomado el lugar de la tristeza. Lo primero que hice fue sacar mis viejos artículos y traducciones del estante más alto del librero, donde habían permanecido olvidados durante años. Luego, encendí mi computadora y busqué en Internet Eduardo Montero, constructora escándalos. Los resultados fueron reveladores. Varios artículos mencionaban investigaciones sobre sobrecostos en proyectos gubernamentales. Nada concluyente, pero suficientes señales de alerta como para preocuparse. A continuación, busqué mi propio seudónimo. Para mi sorpresa, aparecían múltiples referencias a mis trabajos, incluyendo una tesis doctoral reciente que citaba extensamente mi traducción de Baudelaire. Mientras leía, sonó el teléfono. Era Miguel. «Mamá». Su voz sonaba tensa, angustiada. «Lo siento mucho por lo que pasó hoy. No sabía que Isabela había organizado esa reunión. Te juro que no sabía que iba a ser así». «Lo sé, hijo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «No estoy molesta contigo». «¿De verdad irás a la fiesta?», preguntó, claramente preocupado por otra posible humillación. «Por supuesto que iré. Soy tu madre, y tengo el vestido perfecto para la ocasión». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Te quiero, mamá», dijo finalmente. «Más que a nada en el mundo». «Yo también te quiero, Miguel. Más de lo que imaginas». Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. Ya no veía a la mujer insegura que había permitido que Isabela la intimidara. Veía a Elena Ramírez, o mejor dicho, a E.R. Vega, una mujer de valor, con una vida de logros propios, una mujer dispuesta a luchar por su hijo y su dignidad.
Isabela Montero no sabía con quién se estaba metiendo, pero pronto lo descubriría. La semana siguiente a mi despertar, la dediqué a una investigación meticulosa. Contraté los servicios de un investigador privado recomendado por Jorge, utilizando los ahorros que tenía para mi retiro. No era una decisión que tomé a la ligera, pero sentía que la felicidad futura de mi hijo dependía de conocer la verdadera naturaleza de la familia Montero. Mientras esperaba los resultados, recibí una llamada inesperada. Era Marie Dupont, mi antigua mentora en París, ahora directora del Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Sorbona. «Elena, ma chérie, por fin te encontré». Su voz entusiasta me transportó inmediatamente a mis días en Francia. He estado buscando a E.R. Vega durante meses. Jorge Fuentes finalmente me dio tu número. Marie me explicó que la universidad estaba organizando un simposio sobre literatura franco-mexicana y querían que yo fuera la invitada de honor. Tu traducción de Baudelaire es considerada definitiva, Elena, y tu ensayo sobre la influencia de Flaubert en Rulfo ha generado todo un nuevo campo de estudio. Te necesitamos en París el próximo mes. La noticia me dejó aturdida. Durante años había relegado esa parte de mi vida a un segundo plano, convencida de que mis contribuciones académicas habían sido olvidadas. Marie, no sé qué decir. Hace tanto tiempo. Di que sí, por supuesto. Además, la editorial Gallimard quiere discutir una nueva edición completa de tus traducciones de poesía francesa, con un anticipo bastante generoso, debo añadir. Después de colgar, me quedé contemplando la posibilidad. Un viaje a París, reconocimiento académico, un contrato editorial. Era como si mi vida anterior, la vida que había sacrificado por Miguel, estuviera regresando a mí justo cuando más la necesitaba. 3 días después, el investigador me entregó un sobre Manila en una cafetería discreta de la Condesa. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Eduardo Montero había estado involucrado en un escándalo de corrupción 5 años atrás. Había sobornado a funcionarios para obtener contratos gubernamentales y utilizado materiales de baja calidad en varios proyectos públicos. El caso nunca llegó a los tribunales porque los testigos principales se retractaron misteriosamente. Pero lo más sorprendente era la información sobre Isabela. No era la heredera perfecta que pretendía ser. Había sido expulsada de 2 universidades antes de la Iberoamericana, una por plagio y otra por comportamiento inapropiado. Su año en la Sorbona había terminado abruptamente tras un escándalo con un profesor casado. Y lo más preocupante, su historial de relaciones anteriores mostraba un patrón. Jóvenes talentosos de familias modestas que podían ser útiles para los negocios familiares. Ninguna de esas relaciones había durado más de 2 años. Miguel no era el amor de su vida. Era solo el último en una lista de hombres utilizados para beneficio personal y empresarial. El informe incluía fotografías, testimonios, copias de documentos universitarios. Evidencia irrefutable de la verdadera naturaleza de la familia con la que mi hijo estaba a punto de emparentarse. Mi primer impulso fue correr a mostrarle todo a Miguel, pero me contuve. Conocía a mi hijo, su sentido del honor, su tendencia a defender a quienes amaba incluso contra la evidencia. Necesitaba ser cautelosa. Si actuaba precipitadamente, podría perderlo para siempre. Esa noche, mientras reorganizaba mis pensamientos, el timbre de la puerta sonó. Para mi sorpresa, era Valeria, la amiga de Isabela que había estado en aquella primera cena fatídica. «Señora Ramírez, perdone la intrusión», dijo, visiblemente nerviosa. «Necesito hablar con usted. Es sobre Miguel e Isabela». La hice pasar, ofreciéndole té que aceptó con manos temblorosas. «No debería estar aquí», comenzó, mirando constantemente hacia la ventana como si temiera ser vista. «Isabela me mataría si supiera que he venido, pero no puedo seguir callada. No después de ver cómo la trataron en esa oficina». «¿Estabas allí?», pregunté sorprendida. «Sí, en la sala contigua, con la puerta entreabierta. Lo escuché todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue horrible, inhumano. Y Miguel, la forma en que se quedó callado, tomó un sorbo de té, intentando calmarse. «Señora Ramírez, Isabela no ama a su hijo. Lo está utilizando. Todo es parte de un plan». «¿Qué plan?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Eduardo Montero está en problemas. Grandes problemas. La constructora está al borde de la quiebra debido a demandas por defectos estructurales en varios proyectos. Necesitan ideas frescas,
diseños innovadores que los salven de la ruina. Miguel es brillante, todos lo saben. Su proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo fue revolucionario, aunque nunca recibió el crédito que merecía. Esto era nuevo para mí. Miguel nunca había mencionado ningún museo. ¿De qué museo hablas? ¿No lo sabe? Miguel diseñó el concepto para el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, pero cuando presentó los planos a través de la firma donde trabajaba, alguien los robó. El proyecto se construyó finalmente bajo el nombre de un arquitecto vinculado a los Montero. Mi corazón se encogió. Mi hijo había sido víctima de un robo intelectual y nunca me lo había contado, probablemente para no preocuparme. ¿Y cómo encaja Isabela en todo esto? Valeria respiró hondo. Isabela descubrió el talento de Miguel en una exposición universitaria, lo investigó, descubrió lo del museo y vio una oportunidad. Su padre estaba desesperado por nuevas ideas que salvaran la empresa. Ella se acercó a Miguel, lo sedujo y poco a poco fue integrándolo al negocio familiar. Pero si solo querían sus ideas, ¿por qué el compromiso? Control, respondió Valeria simplemente. Si Miguel es parte de la familia, sus diseños pertenecen a Montero Constructora. Y más importante aún, estaría legalmente comprometido con el futuro de la empresa. No podría denunciarlo si descubre las irregularidades. ¿Por qué me cuentas todo esto? Creí que eras amiga de Isabela. Los ojos de Valeria se endurecieron. Lo fui, hasta que descubrí cómo traiciona a la gente. Yo también fui utilizada. Mi padre es juez en el Tribunal Superior. Isabela se hizo mi amiga cuando necesitaban influencia judicial para enterrar un caso de corrupción. Sacó de su bolso una memoria USB y me la entregó. Aquí hay pruebas de todo lo que le he dicho, más algunas cosas que su investigador privado no pudo encontrar. Sí, sé lo del investigador. Isabela tiene gente vigilándola. Me quedé helada. ¿Estaba siendo espiada en mi propia casa? ¿Por qué no le muestras esto directamente a Miguel? Pregunté, sosteniendo la memoria USB como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo intenté, respondió con amargura. Me acusó de estar celosa, de intentar sabotear su relación por envidia. Isabela ha hecho un trabajo perfecto alejándolo de cualquiera que pueda abrirle los ojos. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se volvió una última vez. Hay una cosa más que debe saber, señora Ramírez. La fiesta de compromiso no es solo para anunciar su matrimonio. Eduardo Montero planea anunciar que Miguel será el nuevo director creativo de la empresa, responsable de todos los nuevos proyectos. Lo que no mencionará es que Miguel tendrá que firmar un contrato cediendo la propiedad intelectual de todos sus diseños pasados, presentes y futuros. Miguel nunca aceptaría algo así, dije, conociendo el valor que mi hijo daba a su trabajo. No tendrá opción, respondió Valeria tristemente. El contrato estará oculto entre los documentos del compromiso matrimonial, y para entonces estará tan comprometido públicamente que no podrá echarse atrás sin arruinar su reputación profesional. Después de que Valeria se marchara, pasé horas revisando la información de la memoria USB. Todo confirmaba lo que el investigador había descubierto, añadiendo detalles aún más preocupantes sobre las prácticas corruptas de Montero Constructora. Me sentí enferma al pensar en mi hijo atrapado en esa telaraña de mentiras y manipulación, pero ahora tenía algo que antes no tenía, pruebas concretas. Sin embargo, seguía enfrentándome al mismo dilema. Si confrontaba directamente a Miguel con esta información, podría rechazarla, podría elegir creer en Isabela por encima de mí. Necesitaba un plan más sutil, y mientras miraba la invitación a la fiesta de compromiso sobre mi mesa, comenzó a formarse en mi mente. Tomé el teléfono y marqué el número de Marie Dupont en París. Marie, aceptaré tu invitación al simposio, pero antes necesito un favor muy grande. Los días previos a la fiesta de compromiso fueron un torbellino de actividad. Gracias a Marie, recibí por correo express una invitación oficial de la Sorbona para el simposio, impresa en el elegante papel membretado de la universidad, junto con una carta personal del rector reconociendo mi contribución a la literatura franco-mexicana. También llegó un contrato preliminar de Editions Gallimard para la publicación de mis traducciones completas, con un anticipo que me dejó sin aliento. Jorge me ayudó a contactar a antiguos colegas del mundo académico y cultural. Varios de ellos, ahora en posiciones de prestigio, estaban encantados de reconectarse con R. Vega después de tantos años. Mi plan estaba tomando forma, pero necesitaba más. Recordé que una antigua alumna mía, Sofía Medina,
Ahora era editora de cultura en uno de los periódicos más importantes de México. La llamé, y tras explicarle parte de la situación, acordó publicar un artículo sobre mi trayectoria como traductora e intelectual, para coincidir con el anuncio de mi participación en el Simposio de París. También contacté discretamente a Carmen Vázquez, una vieja amiga que ahora dirigía una importante fundación cultural. Le conté sobre el robo del diseño del Museo de Miguel y me prometió investigar. Mientras tanto, envié la información sobre las prácticas corruptas de Montero Constructora a un periodista de investigación, bajo condición de anonimato, sugiriendo que revisara los contratos gubernamentales de los últimos 5 años. Planté la semilla, pero sabía que tomaría tiempo antes de que diera frutos. 3 días antes de la fiesta, recibí una llamada de Miguel. «Mamá, ¿has visto el periódico hoy?» «No, hijo». «¿Por qué? Hay un artículo completo sobre ti, o debería decir, sobre E.R. Vega. ¿Por qué nunca me contaste que eras una traductora famosa, que ganaste premios internacionales? Hablan de ti como una autoridad en literatura francesa». Su voz mezclaba asombro, confusión y cierto reproche. Durante todos estos años, nunca le había hablado realmente sobre mis logros académicos. Siempre había minimizado mi trabajo, presentándome simplemente como una traductora que trabajaba para mantener la casa. Nunca pareció importante, Miguel. Mi prioridad siempre fuiste tú. Pero mamá, esto es increíble. El artículo dice que irás a París como invitada de honor de la Sorbona. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Marie Dupont, mi antigua mentora, me ha invitado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Isabela vio el artículo. Dijo finalmente. Está sorprendida. Todos lo están. Su padre incluso preguntó si podrías presentarle al rector de la Sorbona. Aparentemente están interesados en financiar algún tipo de intercambio cultural. No pude evitar una sonrisa amarga. Los Montero, que días antes me trataban como a una campesina ignorante, ahora querían usar mis conexiones académicas. Sería un placer discutirlo con el señor Montero, respondí diplomáticamente. Quizás podríamos hablar durante la fiesta. Sobre eso, Miguel sonaba nervioso. Isabela quiere saber si necesitas ayuda para prepararte para el evento. Dice que conoce a un estilista maravilloso y... No será necesario. Lo interrumpí con firmeza. Tengo todo bajo control. Después de colgar, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Elena insegura que se había sentido humillada en aquella sala de juntas. Era E.R. Vega, una intelectual respetada, una mujer con recursos propios, una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo. El día de la fiesta llegó finalmente. En lugar de usar el servicio de transporte que los Montero habían ofrecido enviarme, otra forma sutil de control, contraté una elegante camioneta ejecutiva. Jorge me acompañaría como mi +1, vestido impecablemente con un smoking que resaltaba su porte distinguido de intelectual. Para mi atuendo, había elegido un vestido largo de seda color burdeos, elegante, pero no ostentoso, complementado con un chal de encaje negro que había traído de París hace muchos años. Mi único adorno era un broche de plata antiguo que había pertenecido a mi abuela y unos discretos pendientes de perlas, regalo de Miguel en mi cumpleaños 50. Mi cabello, generalmente recogido en un moño sencillo, había sido peinado por Lucía, una vieja amiga estilista, en un elegante recogido que resaltaba mis pómulos y suavizaba las líneas de mi rostro. Un maquillaje profesional, pero sutil, completaba la transformación. Al mirarme en el espejo antes de salir, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, no por el vestido o el maquillaje, sino por la expresión en mis ojos. Determinada, segura, poderosa. «Te ves hermosa, Elena», dijo Jorge con sincera admiración. «Eres la misma mujer brillante que conocí hace 20 años en la universidad. Gracias, Jorge, por todo. No podría haber hecho esto sin ti. No me agradezcas aún», respondió con una sonrisa enigmática. La noche apenas comienza. En el camino al club de golf Chapultepec, repasamos mentalmente el plan. Jorge contactaría discretamente a algunos periodistas culturales que estarían presentes, mencionando casualmente mi invitación a la Sorbona. Yo me mantendría elegante pero distante, especialmente con Isabela y su familia. «Recuerda», dijo Jorge mientras la camioneta entraba en los terrenos exclusivos del club, «no estás aquí para vengarte. Estás aquí para proteger a tu hijo
y recuperar tu dignidad. La mejor venganza será que vean quién eres realmente. Los jardines del club estaban iluminados con miles de luces diminutas. Una alfombra roja conducía desde la entrada hasta el salón principal. Personal uniformado recibía a los invitados, verificando sus invitaciones y guiándolos hacia el interior. Al descender de la camioneta, tomé una respiración profunda. No estaba nerviosa, estaba preparada. Esta noche, por primera vez, los Montero conocerían a la verdadera Elena Ramírez. Y si mis sospechas eran correctas, también sería la noche en que Miguel vería finalmente la verdad sobre la familia con la que estaba a punto de unirse. ¿Lista?, preguntó Jorge, ofreciéndome su brazo. «Lista», respondí con una sonrisa serena, tomando su brazo. Juntos, caminamos por la alfombra roja hacia el resplandeciente salón donde el destino de mi hijo, y quizás el mío también, se decidiría esta noche. El salón principal del Club de Golf Chapultepec resplandecía con lujo estudiado. Candelabros de cristal, arreglos florales extravagantes, meseros circulando con bandejas de champán, Dom Perignon. La élite de México estaba presente. Políticos, empresarios, celebridades, todos vestidos para impresionar. Jorge y yo entramos con calma, como si asistiéramos a estas galas cada fin de semana. De inmediato, noté las miradas curiosas. El artículo en el periódico había tenido efecto. Varias personas me reconocieron como E.R. Vega, la académica recientemente redescubierta. Miguel nos vio casi inmediatamente y se acercó, con una mezcla de nerviosismo y orgullo en su rostro. «Mamá, te ves increíble». Me abrazó con genuino afecto, y por un momento fue solo mi hijo otra vez, no el arquitecto prometedor atrapado en una red de ambiciones ajenas. «Gracias, hijo. Tú también te ves muy guapo». A su lado, Isabela parecía desconcertada. Su mirada recorrió mi vestido, mi peinado, mi porte, buscando algo que criticar y no encontrándolo. El vestido de diseñador que llevaba, aunque indudablemente más costoso que el mío, parecía repentinamente excesivo, demasiado ostentoso. «Elena, qué sorpresa tan agradable», dijo finalmente, inclinándose para besar el aire cerca de mis mejillas. «No sabíamos que traerías acompañante. Isabela, te presento a Jorge Fuentes, catedrático emérito de la UNAM y mi colega de muchos años». Jorge saludó con perfecta cortesía, aunque sus ojos evaluaban a Isabela con la precisión de un crítico literario, analizando un texto mediocre. El profesor Fuentes es también editor de la Revista Iberoamericana de Literatura Comparada, añadí, disfrutando secretamente la forma en que los ojos de Isabela se ensancharon al reconocer el nombre de la prestigiosa publicación. «Un placer», murmuró, claramente recalculando su estrategia. En ese momento, Eduardo Montero se acercó, flanqueado por su esposa Marcela, una mujer delgada con exceso de cirugía plástica y una sonrisa petrificada. «Señora Ramírez, o debería decir, maestra Vega, qué honor tenerla con nosotros esta noche». Su tono condescendiente de días atrás había sido reemplazado por una falsa camaradería que encontré aún más insultante. «El honor es mío, señor Montero», respondí con una sonrisa educada. «Su hija ha organizado una velada espléndida para celebrar su compromiso con mi hijo». «Hablando de celebraciones», intervino Jorge suavemente, «Elena acaba de recibir una noticia maravillosa. ¿No es así, querida?» «¿De qué se trata, mamá?», preguntó Miguel, genuinamente interesado. «Nada importante, solo una pequeña distinción académica», respondí con falsa modestia. «Pequeña». Jorge fingió indignación. «La Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés no es precisamente pequeña, Elena». La mentira improvisada de Jorge era brillante. Vi cómo los ojos de Eduardo Montero brillaban con avaricia calculadora. «¡Extraordinario!», exclamó. «Justamente estábamos planeando expandir nuestros negocios a Francia. Quizás podríamos discutir algunas posibilidades de colaboración». «Por supuesto», respondí amablemente, «aunque mis contactos son principalmente académicos y culturales, no empresariales. La cultura y los negocios siempre van de la mano», insistió Montero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «especialmente en proyectos arquitectónicos innovadores, como los que Miguel desarrollará como nuestro nuevo director creativo». Miguel pareció sorprendido. «¿Director creativo? Creí que solo habíamos hablado de una asociación para el proyecto de Querétaro». Sorpresa, cariño», intervino Isabela, tomando su brazo posesivamente. «Papá quería anunciarlo oficialmente durante la cena, pero supongo que la emoción le ha ganado».
La mirada de advertencia que Eduardo lanzó a su hija no pasó desapercibida para mí. De hecho, continuó Isabela apresuradamente, hay varios documentos que necesitarás firmar esta noche. Solo formalidades para el anuncio oficial. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Miguel, y percibí la primera nota de sospecha en su voz. Nada importante, respondió Eduardo con demasiada rapidez. Solo acuerdos estándar de propiedad intelectual, confidencialidad, exclusividad, lo usual en estos casos. En ese preciso momento, como si el destino hubiera orquestado la sincronización perfecta, Carmen Vázquez, mi amiga de la Fundación Cultural, se acercó a nuestro grupo acompañada de un hombre joven y elegante que reconocí inmediatamente, Alejandro Stern, uno de los críticos de arquitectura más respetados de Latinoamérica. «Elena, qué alegría encontrarte aquí», exclamó Carmen, abrazándome efusivamente. «Alejandro estaba deseando conocerte desde que le comenté que eres la madre de Miguel Ramírez». Los ojos de Alejandro se iluminaron al ver a mi hijo. «Miguel Ramírez, por fin nos conocemos. He admirado tu trabajo desde que vi tus primeros diseños en la exposición universitaria, pero especialmente estoy fascinado con tu concepto para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey». Un silencio incómodo cayó sobre nuestro grupo. Miguel palideció visiblemente, mientras Eduardo Montero e Isabela intercambiaban miradas alarmadas. «Debe haber algún error», dijo Isabela con una risa forzada. «Miguel nunca ha diseñado ningún museo en Monterrey». «Oh, pero yo tengo los bocetos originales», insistió Alejandro, aparentemente ajeno a la tensión. «Tienen tu firma, Miguel. Los comparé con el edificio actual y es evidente que tu concepto fue apropiado. De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre plagio arquitectónico y ética profesional, con ese caso como ejemplo central». La expresión de Eduardo Montero era ahora de pánico apenas contenido. Sabía que el arquitecto que había robado el diseño de Miguel era su sobrino, y que Montero Constructora había ejecutado el proyecto. «Si me disculpan», dijo abruptamente, «debo atender a otros invitados». Isabela intentó seguir a su padre, pero Miguel la detuvo, sujetando su brazo con firmeza. «Isabela, ¿tú sabías sobre esto? ¿Sabías que tu primo robó mi diseño?» «Miguel, cariño, estás confundido», respondió ella, intentando mantener su sonrisa. «Vamos a hablar en privado, ¿sí? Este no es lugar para discutir malentendidos profesionales». «¿Malentendidos?». La voz de Miguel temblaba de ira contenida. «Trabajé en ese diseño durante meses. Lo presenté a tu padre cuando nos conocimos, ¿recuerdas? Dijiste que nunca lo había visto. 3 meses después, se anunció el nuevo museo con un diseño idéntico al mío, firmado por tu primo. Y curiosamente», añadió Alejandro, «fue justo después de ese incidente que comenzaste a trabajar en proyectos de Montero Constructora. ¿No es así?». Miguel me miró, la revelación dibujándose lentamente en su rostro. «Mamá, ¿tú sabías esto?». «Lo descubrí recientemente», respondí con calma, «pero sabía que tenía que mostrarte pruebas, no solo acusaciones. Sabía que no me creerías sin ellas». Isabela intentó recuperar el control de la situación. «Miguel, estas personas están intentando separarnos. ¿No lo ves? Tu madre nunca me ha aceptado, y ahora está inventando historias para sabotear nuestro compromiso». «¿Inventando?». La voz de Valeria nos sobresaltó a todos. Se había acercado silenciosamente a nuestro grupo, y ahora miraba a Isabela con desprecio. Como el día que nos burlamos de su madre en francés, creyendo que no nos entendería, o como cuando planeaste toda esa humillación en la oficina de tu padre. «¿De qué está hablando?», preguntó Miguel, su rostro cada vez más pálido. «Tu novia», respondió Valeria con frialdad, «se burló de tu madre en francés durante aquella cena en su casa. La llamó patética, se rió de su ropa, de su casa, de su comida. No sabía que tu madre hablaba francés perfectamente». Miguel miró a Isabela, buscando en sus ojos una negación, una explicación, algo que contradijera estas acusaciones, pero lo que encontró fue culpa y cálculo. «Fue una broma estúpida», intentó defenderse Isabela. «Ya me disculpé con Elena». «¿Y la reunión en la oficina?», continuó Valeria implacablemente. «¿También fue una broma la forma en que la humillaste frente al consejo directivo? ¿La forma en que insinuaste que no era lo suficientemente elegante para asistir a esta fiesta?». Las piezas del rompecabezas encajaban para Miguel. Su expresión cambió de la confusión al dolor y finalmente a la ira. «¿Es cierto todo esto, Isabela?». Antes de que pudiera responder,
Un camarero se acercó a Eduardo Montero, quien se había mantenido al margen de la conversación, entregándole discretamente un sobre. Lo vi abrir el sobre, leer rápidamente su contenido, y observé cómo el color abandonaba su rostro. Sus ojos me buscaron entre la multitud, y cuando me encontraron, vi algo que no esperaba: miedo. El sobre contenía la primera página del artículo que saldría publicado al día siguiente, detallando las prácticas corruptas de Montero Constructora, con documentos, testimonios y pruebas irrefutables. Con manos temblorosas, Eduardo se acercó a nuestro grupo. «Miguel», dijo con voz apenas audible, «creo que deberíamos posponer la firma de los documentos. Quizás este no es el momento adecuado». «¿Qué documentos, exactamente?», preguntó Miguel, su voz firme pero cargada de sospecha. «Solo acuerdos estándar», tartamudeó Eduardo, «como el que me haría renunciar a los derechos de mis diseños pasados, presentes y futuros». La voz de Miguel era ahora afilada como un cuchillo, como el que me convertiría en empleado de su empresa, sin derecho a reclamar la autoría de mi propio trabajo. Eduardo miró a su alrededor nerviosamente. Varios invitados comenzaban a notar la tensión en nuestro grupo. «Miguel, hijo, podemos discutir los detalles en privado. Este no es el lugar. No soy su hijo», lo interrumpió Miguel, su voz clara y fuerte. «Y creo que este es exactamente el lugar para aclarar ciertas cosas». Se volvió hacia los invitados más cercanos, que ahora nos observaban sin disimulo. «Señoras y señores, lamento informarles que esta fiesta de compromiso ha terminado. No habrá boda, ni fusión empresarial disfrazada de matrimonio». Isabela lo sujetó del brazo, su rostro contorsionado por la rabia y el pánico. «Miguel, ¿qué estás haciendo? No puedes humillarme así frente a todos». Miguel la miró con una mezcla de dolor y claridad. «¿Cómo me humillaste a mí cuando robaron mi diseño? ¿Cómo humillaste a mi madre en su propia casa, en su propia mesa? Lo siento, Isabela, pero esto se acabó». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de arrepentimiento y amor. «Mamá, perdóname por no haberte escuchado, por no haber visto lo que estaba sucediendo». Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo el peso de meses de angustia se disolvía en ese abrazo. «No hay nada que perdonar, hijo mío, nada». Juntos, con Jorge, Carmen, Alejandro y Valeria, flanqueándonos como un ejército de apoyo, caminamos hacia la salida del salón, dejando tras nosotros a los Montero, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Mientras cruzábamos el umbral hacia la noche estrellada, sentí que no solo habíamos evitado una trampa terrible, sino que habíamos reclamado algo mucho más valioso: nuestra dignidad, nuestra libertad y, sobre todo, nuestra verdad. 6 meses han pasado desde aquella noche en el Club de Golf Chapultepec. La vida ha cambiado de formas que nunca habría imaginado. El artículo sobre las prácticas corruptas de Montero Constructora desencadenó una investigación federal. Eduardo Montero ahora enfrenta múltiples cargos por fraude, soborno y evasión fiscal. Isabela desapareció de la vida pública. Según los rumores, está en Europa intentando reinventar su imagen. Miguel, liberado de aquella relación tóxica, floreció tanto personal como profesionalmente. Gracias al artículo de Alejandro Stern sobre plagio arquitectónico, recibió el reconocimiento que merecía por el diseño del Museo de Monterrey. Esto le abrió puertas que antes parecían cerradas herméticamente para alguien sin conexiones familiares. Fundó su propio estudio de arquitectura, pequeño pero respetado, centrado en proyectos culturales y comunitarios. Actualmente está diseñando una biblioteca pública en Coyoacán, a pocas cuadras de nuestra casa. Su rostro ha recuperado aquella luz que tenía antes de conocer a los Montero, esa mezcla de entusiasmo, bondad y creatividad que siempre lo caracterizó. En cuanto a mí, viajé a París para el simposio de la Sorbona, donde fui recibida con honores que nunca esperé. Mi contrato con Gallimard se materializó, y ahora estoy trabajando en una nueva traducción de Proust que me apasiona. La Academia Mexicana de la Lengua me invitó a dar conferencias sobre traducción literaria. A mis 58 años, estoy experimentando un renacimiento profesional que nunca imaginé posible. Jorge y yo hemos desarrollado una relación especial. No sé si llamarlo romance. Ambos somos demasiado mayores y hemos vivido demasiado para etiquetas juveniles. Pero hay una conexión, un compañerismo, que ilumina mis días de una manera nueva. Esta mañana, mientras desayunábamos en el patio bajo el viejo aguacatero,
Miguel nos sorprendió con una visita inesperada. Traía café de especialidad y pan recién horneado de aquella panadería francesa que tanto nos gusta en La Condesa. «Mamá, Jorge, tengo noticias», anunció con evidente emoción. «Me han ofrecido un proyecto para diseñar un centro cultural franco-mexicano en Mérida. Es una colaboración entre el gobierno de Yucatán y la Alianza Francesa». «Es maravilloso, hijo», exclamé, genuinamente feliz por él. «Y hay más», continuó, sus ojos brillantes. «Quieren que la inauguración incluya una exposición sobre traducción literaria entre México y Francia. Pensaron en ti como curadora, mamá». N.R. Vega. Me quedé sin palabras. La vida había trazado un círculo perfecto, uniendo mi pasado con el presente de mi hijo, nuestras trayectorias profesionales entrelazándose de una manera que nunca habría podido predecir. «También conocí a alguien», añadió Miguel con cierta timidez. «Es restauradora de arte. Trabaja en el Museo de Antropología. Se llama Claudia. Es diferente, auténtica. Me gustaría presentártela pronto». «Me encantaría conocerla», respondí, reconociendo en sus ojos aquella luz especial que solo aparece cuando el corazón encuentra su camino verdadero. Más tarde, después de que Miguel se marchara, Jorge y yo caminamos hasta la plaza de Coyoacán, el mismo lugar donde, meses atrás, había comenzado mi despertar, mi transformación de madre sacrificada a mujer completa. «¿En qué piensas, Elena?», preguntó Jorge, notando mi silencio contemplativo. «En los giros inesperados de la vida», respondí, «en cómo a veces necesitamos ser sacudidos, incluso heridos, para recordar quiénes somos realmente». «¿Te arrepientes de algo?», consideré la pregunta cuidadosamente. «No, ni siquiera de haber permitido que Miguel se acercara a Isabela. Esa experiencia, dolorosa como fue, le enseñó lecciones valiosas sobre el valor, la autenticidad y la lealtad. A veces necesitamos conocer la oscuridad para apreciar verdaderamente la luz». Jorge tomó mi mano, un gesto simple pero lleno de comprensión. «Sabes, Elena, siempre admiré tu inteligencia, tu talento como traductora. Pero ahora admiro algo más profundo, tu sabiduría, tu fortaleza, tu capacidad para transformar el dolor en crecimiento». El sol de la tarde bañaba la plaza con una luz dorada. Los niños jugaban alrededor de la fuente central. Los vendedores ofrecían elotes y esquites. Los mariachis tocaban en la esquina. Este México eterno, auténtico, tan diferente del mundo artificial de los Montero. «Cuando Isabela se burló de mí en francés aquella noche», dije suavemente, «pensé que era el fin de algo. Nunca imaginé que sería el principio de todo esto. La vida siempre encuentra su camino, Elena, como un río que, al encontrar una roca, no se detiene. Simplemente cambia su curso y sigue fluyendo». Mientras caminábamos de regreso a casa, sentí una profunda paz. No había ganado una batalla, había recuperado mi esencia. No había salvado a mi hijo de un matrimonio terrible. Le había recordado su propio valor, su propio poder. Aquella noche, en la cena que preparé para Miguel, Claudia, Jorge y algunos viejos amigos, alcé mi copa para un brindis. Por los errores que nos enseñan, por las caídas que nos levantan, y por las burlas en francés que nos recuerdan quiénes somos realmente. Todos rieron, incluso Miguel, que ahora conocía la historia completa. El dolor se había transformado en anécdota, la humillación en triunfo, la crisis en renacimiento. Esa noche, mientras la conversación y las risas fluían alrededor de mi mesa, comprendí la lección más importante de toda esta experiencia. La verdadera dignidad no consiste en ser inmune a las heridas, sino en cómo elegimos sanarlas y crecer a partir de ellas. Y en cuanto a Isabela, donde quiera que esté, casi siento deseos de agradecerle. Por su crueldad inadvertida, me devolvió a mí misma. Por intentar alejarme de mi hijo, fortaleció nuestro vínculo más allá de lo imaginable. A veces, las personas que intentan destruirnos son quienes nos obligan a reconstruirnos, más fuertes y auténticos que nunca. Esa es, quizás, la ironía más hermosa de la vida.